se sabía que estaban sucediendo hechos relacionados con el M-19. Lo que pasa es que el M-19 todo lo anunciaba. Eran demasiado bocones. Mantener la democracia, maestro. La entrada del M-19 fue a sangre y fuego. Y se sabía que el volcán Nevado del Ruiz estaba muy alborotado. El 22 de diciembre del 84 hubo un sismo de magnitud 4.6. Había ocurrido una erupción el 11 de septiembre del 85 que muchas personas no recuerdan. Se iba a acabar Manizales, ¿sí? De pronto a Armero llegaba la lava y que había que correr a partes altas. Dejen de alarmar, alarmistas. Donde un ministro, el de Minas, dijo que eso eran exageraciones apocalípticas. El 85 es trágico de principio a fin. Y con la erupción venía a ser lo que era una semana trágica para el país. 2 miércoles trágicos, podría decir uno. Pues este país estaba prácticamente en llamas. De ahí que nos cogieron prácticamente con los calzones abajo. El actual Palacio de Justicia, que reúne el poder de las altas cortes colombianas, fue inaugurado en el 2004. Para ese entonces ya habían pasado 19 años de la sangrienta toma del M-19. El edificio actual se convirtió en ese símbolo inicial de una semana trágica para los colombianos, que inició en este punto y terminó 8 días después en Armero. A través de la memoria y de los relatos de 4 comunicadores que cubrieron los hechos, viajamos 40 años en el tiempo hasta ubicarnos en 1985, un año doloroso para el país. Ya han pasado 4 décadas y aún no hay respuestas completas de lo que realmente pasó en ese lugar, en el Palacio de Justicia. La Colombia del año 85, cuando suceden los hechos de Palacio de Justicia y de Armero, es una Colombia que está en un idéntico momento que el que estamos pasando hoy. En el 85 lo que más se mencionaban los golpes que daba el M-19, que eran a cada rato, ¿no? Cuando no era el Cantón Norte, cuando era la Espada de Bolívar, cuando era que asaltaban los camiones de leche dizque para llevárselos a la gente. Armero entonces, claro, las autoridades seguían diciendo de que algo iba a pasar. Esa era la otra noticia. Eran las 2 noticias más impactantes durante ese año. Pero no había una manifestación pública de que algo pudiese suceder con Palacio. Cuando suceden las 2 cosas, pues claro, el país se vio ante una catástrofe. Tanto lo del 6 como lo del 13 fueron catástrofes que nadie había vivido y una se encargó de tapar a la otra. Sucedió Armero y los reporteros que estábamos cubriendo Palacio de Justicia nos fuimos a cubrir Armero un montón de días. Los reporteros durante los meses anteriores, y eso me incluye, fuimos muchas veces a Manizales a cubrir que hubo un montón de ceniza que cayó sobre los carros en Manizales, que la gente de la cercanía del volcán decía que había mucho movimiento raro, mucho ruido,
que había habido una avalancha pequeña que se llevó una casa que estaba en la parte de abajo de la ladera del volcán. Desapareció la casa, había una foto, pero en general era una cosa de la que se hablaba, que estaba latente. Mire, el volcán Nevado del Ruiz comenzó a dar señas, valga la palabra, de que estaba activo desde enero de 1985. Se venía el olor a azufre, la caída de ceniza, los tremores o temblores pequeños que se sentían, y ya empezaron a decir expertos, está activo el volcán. En febrero fue la primera vez que fuimos al fondo del cráter del Nevado del Ruiz para ver qué estaba pasando. Y se veían cambios, se veían sitios donde salían pues con fuerza gases, había muchos sitios donde el olor a azufre era muy, muy fuerte. Colombia no tenía esa dinámica vulcanológica para decir, está activo. No se desconoce la tarea de los alcaldes, la tarea de yendo a Bogotá, ¿qué hacemos? Pienso yo, podría ser una deducción muy personal, pero pienso yo que desde el Estado central minimizaron lo que estaba pasando. Bueno, decir que el gobierno desestimó la amenaza del volcán, creo que hay que ponerlo como en un contexto. Primero, yo creo que en Colombia, hace 40 años, se sabía que habían volcanes, que los volcanes hacían erupciones, pero no había el concepto de amenaza, vulnerabilidad, riesgo como hoy se lo maneja. ¿Qué tanto el gobierno tomó en serio, no tomó en serio eso? Pues yo diría que es difícil de evaluar. Colombia no tenía las capacidades como para evaluar el comportamiento del volcán y como dar a conocer eso y tomar decisiones. ¿Qué pasó en ese año? Diría uno, la gente asustada. Señora, ¿qué le pasó? Pues yo vengo muy asustada porque eso está haciendo un ruido muy maluco y quiero salvarme con mis hijos. ¿Y qué es lo que le pasó anoche? Pues un ruido muy maluco y entonces eso le da a uno muchos nervios. Para 1985, en esa época previa, el momento de la erupción, yo era una joven manizalita que vivió pues siempre escuchando hablar del páramo, el Nevado del Ruiz, y que estaba en el paisaje, pero tampoco lo dimensionaba como era. Lo tuve muy cerca en la niñez, años antes de la erupción, de llegar allá en un vehículo familiar, que rodar por la nieve que llegaba muy cerca del antiguo refugio, que era un lugar muy lindo y maravilloso, que era ese, sí lo veía gigante. Entonces para mí el Ruiz era un amigo, era parte del paisaje y era pues ese páramo. Ya se escuchaba que los montañistas y las noticias, que se escuchaban ruidos, que habían cambios en toda la zona del volcán Nevado del Ruiz, lo cual, digamos, advirtió, y para que se empezara un proceso de ver qué era realmente lo que estaba pasando en esa montaña, que para todos era como el referente, y que ya, al parecer, ya no era ese león dormido, estaba despertando. Estaban anunciando una tragedia y pues ninguna de las dos se pudo evitar, ninguna de las dos. Mi nombre es Felipe Caicedo. Hace 40 años era reportero gráfico de la Agencia Nacional de Noticias Colprensa. Cubrí el holocausto del Palacio de Justicia y la tragedia de Armero. No, eso no se olvida. Pues cuando estaba escaneando ahí las fotos, empiezan esos recuerdos y como que siempre lo afectan a uno, ¿no? La situación de orden público era una situación no fácil, porque no ha sido fácil durante muchos años. Como Policía Nacional también estábamos desarrollando operaciones en todo el territorio, haciendo toda esta parte de interdicción,
en el tema de narcóticos, haciendo aspersión aérea desde esa época. El M-19 pues había tenido muchos golpes políticos, militares, muchos de ellos mediáticos, habían salido fortalecidos con la toma de la embajada. Antes de la toma del Palacio de Justicia, 5 años antes, se habían tomado la embajada dominicana, con muchos embajadores, entre ellos el embajador norteamericano. Duraron muchísimo tiempo ahí en la embajada, como un mes. Duraron ellos ahí. Que luego fueron con los diálogos, se fueron para La Habana, ¿no? Había desde el año 84 un proceso de paz. Había gente que se oponía al proceso de paz y había gente que quería el proceso de paz. El presidente Belisario Betancur, que lo llamaban el presidente poeta, quería la paz y había intentado hablar con el grupo M-19. Sin embargo, el M-19 alegó que no habían sido cumplidas las condiciones para el proceso de paz. Y que el pueblo colombiano pueda constatar que sí hay enemigos de la paz. En los días previos al Palacio de Justicia habían cometido varios hechos de gran impacto. La toma de Florencia, por ejemplo. Toma una capital. La toma de varios municipios. ¿Quiénes son estos manes? Habían montado unas operaciones grandísimas en unos cerros entre el Valle y el Quindío. Habían avanzado hacia el Herrera, Tolima, y estaban muy metidos en el narcotráfico de lleno. También habían atentado contra el general Zamudio, que era comandante del ejército. Por eso, mucho más adelante yo dije que el ejército había llegado allá en una especie de estado de ira y de intenso dolor. La toma del Palacio de Justicia es un hecho criminal, de una organización criminal venida a menos, de una organización guerrillera desesperada en ese momento, que había perdido su comandante supremo, que era el señor Bateman, que ya había caído también, había sido de baja el segundo comandante, que era Igualmarino Espina, que la fuerza pública había atestado golpes muy duros contra el M-19. Y entonces fue un acto de verdad, algunos lo califican heroico, yo lo califico de acto terrorista y cobarde y asesino y desesperado, de llamar la atención. Todo el mundo sabía que se iban a tomar la Corte Suprema, habían encontrado documentos, habían encontrado planos. Se sabía que fue una toma anunciada. 19 días antes de la toma, el 18 de octubre de 1985, en los principales diarios de circulación nacional, se divulgó la noticia de que habían sido capturados algunos milicianos del M-19 con los mapas y otros documentos que daban cuenta de que se estaba preparando una toma del Palacio de Justicia. Los periodistas, muchos, todos los días madrugaban a sentarse en unas banquitas que habían en la parte de adelante de la oficina. Lo comentaba la prensa, lo comentaba la televisión, en los pasillos de los cafés, del centro, en todas partes se comentaba el Palacio de Justicia. Lo único que no sabían eran los militares. La gente venía de la carrera séptima o de la octava y aquí había una puerta central por donde ingresaba todas las personas al Palacio de Justicia. Cristina cuenta que ya había habido amenazas de que algo iba a pasar acá, de que para la visita del señor François Mitterrand, presidente de Francia, en el 85 iba a haber una toma en el Palacio de Justicia tipo Fedayín.
No se decía quién la iba a hacer, pero se decía que iba a haber una toma tipo Fedayín. Además que existía la información de que pensaban atentar nuevamente contra el Palacio de Nariño, que ya lo han hecho en el gobierno de Turbay, y tenían también un plan para atentar contra el Congreso de la República y contra la Corte Suprema de Justicia, pero lo que no había era fechas ni detalles, sino que se conocía que estaba en planes de parte de ellos. El de la idea fue Alfonso Yaquín Gutiérrez. Alfonso Yaquín dice, tomémonos el Palacio de Justicia y que la Corte Suprema sea testigo de excepción de un juicio que le vamos a hacer al presidente por incumplimiento. Si no hubiera terminado lo que terminó, entonces, ¿qué hubiera pasado? ¿El presidente en el Palacio en un juicio público por unos guerrilleros? ¿Eso es pensable? Es verdaderamente lamentable, es deplorable que se sigan presentando estos hechos de violencia que ensangrientan al país y que nos retardan la continuidad en el proceso de paz en que estamos empeñados. Soy Carlos Mario Rodríguez. Con mi cámara hace 40 años cubrí las noticias más impactantes de este país. Increíble, 40 años después volver aquí a este holocausto. Es increíble cómo pasa el tiempo, volver aquí, ver esto, este edificio, esta historia. Nunca se me va a olvidar ese 6 de noviembre. Pues un día triste de la memoria colombiana, un antes y un después para mi generación y las que me acompañaron. Una mañana dura del miércoles 6 de noviembre de 1985, en el cual el país quedó paralizado al ver que a una cuadra de la Casa de Nariño, en el entorno de la Plaza de Bolívar, al lado de la Casa del Florero donde nació la República de Colombia, se registró uno de los episodios más lamentables de la historia nacional con el holocausto del Palacio de Justicia. Pues era una corte que en la sala penal, por ejemplo, tenía entre sus integrantes pues a lo mejor que había en la ciencia del derecho penal de la época. A las cortes llegaban lo más selecto, el punto máximo de la carrera del derecho, los hombres más reconocidos, más respetados. En esa época, para llegar a la corte no había que hacer campañas políticas como ahora. Esa corte en gran mayoría fue elegida por un sistema que los colombianos ya no tienen y eso garantizaba un poquito la posibilidad de enfocarse en la calidad del juez. Se trataba simplemente de que los magistrados elegían a los magistrados, se llamaba el sistema de cooptación, para que no hubiera influencia de la política. Muchos de esos magistrados fueron elegidos por un sistema que se enfocaba más en sus contribuciones académicas y su formación. Y tenían un recorrido impresionante cada uno en sus materias y en sus disciplinas. Eran escritores de libros, artículos, eran académicos, no eran políticos. Entonces eran pensadores. Palacio de Justicia fue una señal más de que estábamos a puertas del narcoterrorismo. La toma del Palacio de Justicia siempre se ha dicho que estuvo financiada por detrás de Pablo Escobar. Eso nunca se ha podido probar fehacientemente. Que había señales de acercamientos, de movimientos de un lado de Escobar hacia el M, es clarísimo también. Además, en el escenario donde trabajaban los colombianos más amenazados del país en ese momento, porque eran los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que estaban resolviendo la constitucionalidad del Tratado de Extradición firmado entre Estados Unidos y Colombia en septiembre de 1979. Había amenazas contra los consejeros de Estado por las sentencias de derechos humanos que condenaban al Ejército Nacional de Colombia. Se pidió incluso por el entonces capitán general, hoy general Naranjo, el capitán pidió que se hiciera un esfuerzo para garantizar la seguridad de los magistrados de la Sala Penal, de la Corte Constitucional y obviamente todos los que pudieran estar en riesgo.
el día mismo de lo del Palacio, Manuel Gaona había llevado, como miembro de la Sala Constitucional, un proyecto sosteniendo el tratado de extradición. Los días previos a la toma del Palacio de Justicia, él estaba absolutamente obsesionado con terminar su ponencia de extradición. Trabajó en ella de verdad incansablemente hasta horas de la madrugada todos los días. La última amenaza de Pablo Escobar llegó ese viernes con un sobre que incluía una carta en blanco y un escapulario, como ya diciéndole, pues, este es el final. Y ya la última vez, el último día, pues estuvo trabajando en su ponencia hasta la madrugada ese martes. Y al despedirse de nosotros, y lo he dicho en algunas otras ocasiones, la imagen que yo más recuerdo es que llevaba esa ponencia de extradición bajo el brazo. Sé que ese hombre se fue a defender la justicia y el Estado de Derecho, la Constitución y la ley. Y él creía firmemente en eso. El palacio que estaba protegido, yo soy testigo de eso, porque siendo conjuez, para entrar a la corte necesitaba superar 3 anillos de seguridad. Y curiosamente, el día de la toma, el palacio estaba desprotegido. No había un policía, la única seguridad que tenía en ese momento el palacio era de unos vigilantes más armados, con unas escopetas ahí como para enfrentarse a un par de ladrones. Pero el levantamiento del 5 de noviembre es muy singular, sobre todo cuando quieren hacer radicar el levantamiento de vigilancia en la responsabilidad del entonces presidente de la Corte, Alfonso Reyes Echandía, quien ni siquiera se encontraba en Bogotá para esa época, estaba en Bucaramanga. ¿Quién fue el que dio la orden de retirar la vigilancia del Palacio de Justicia?